Romanos 1:16. Vamos a terminar lo que empezamos el miércoles. Dios les bendiga a todos. Romanos capítulo 1, versículo 16. Y vamos a leer después de ahí Hebreos capítulo 4, versículo 12. Cuando esté ahí, dígame amén. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente y también al griego, ¿ok? Note que el Evangelio no hace acepción ¿qué? De personas, porque el Evangelio es de Dios y Dios no hace acepción de personas. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, verso 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso hace la palabra de Dios. Discierne, manifiesta, conoce, expone, da luz a las intenciones. O sea, las intenciones del corazón son reveladas a la palabra, y la palabra tiene el poder para afectar directamente esas intenciones. Amén. Dios les bendiga. Tome su lugar. Si usted como creyente, si usted ha vivido una vida donde ha tenido altibajos y de repente hay hábitos o hay cosas en usted formadas o que usted quiere cambiar y no sabe cómo, hoy queremos enseñar un poco acerca de eso, de cómo la palabra de Dios tiene acceso a tu corazón, a lo que motiva, a lo que mueve, a lo que causa, de donde salen todas las cosas, el corazón. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que es viva y eficaz, o sea, es activa. Y también en 2 Timoteo 3:16 dice que es inspirada por Dios y dada con el propósito de enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿A fin de qué? A fin de que el hombre sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Preparado. Entonces la Biblia se trata de la historia de la redención de Dios centrada en la persona y la obra de Jesucristo. Se pueden decir tres cosas del Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios. Diga conmigo: el Evangelio es el poder de Dios. Y se puede decir tres cosas del Evangelio, de lo que el Evangelio trata. La primera es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Aquellos griegos vinieron buscando a Jesús. Cuando llegaron a la casa, los discípulos le dijeron: ¿en qué te puedo servir? Dijeron: no, venimos buscando a Jesús. El mundo necesita encontrar a Jesús, conocer a Jesús, saber quién es Jesús, porque la salvación radica en Jesús. El Evangelio habla de quién es Jesús, muestra, manifiesta quién es Jesús. La segunda cosa de la que el Evangelio trata y habla es de lo que Jesús ha hecho. De lo que Jesús ha hecho. De lo que Jesús ha hecho. Y la tercera habla de lo importante que es lo que Jesús hizo. Es algo que ha trascendido tiempos y generaciones. Es algo que ha trascendido lo natural y lo sobrenatural, lo humano y lo divino. Entonces el Evangelio es el poder de Dios, y ese poder se demuestra no solo en nuestro rescate, reconciliación y redención del pasado por medio de la obra de Jesús, sino que también se manifiesta en nuestra fe, en nuestra esperanza y en nuestro amor del presente. Los cristianos que realmente conocen el Evangelio descubren su poder una y otra vez diariamente. Anoche hablábamos con los jóvenes y hablábamos del hombre interior, y una de las cosas que hablábamos es que la Biblia dice que el hombre interior
día a día se va fortaleciendo, renovando, transformando. Entonces, los cristianos que realmente conocen el Evangelio descubren su poder una y otra vez. El poder del Evangelio. Y lo obtienen en muchas áreas de sus vidas, pero hoy te vamos a hablar de 3 áreas en tu vida que creo que son las que te van a beneficiar y te van a ayudar. El texto, el contexto y el subtexto. Son 3 áreas en las que voy a hablar. Voy a profundizar un poco más. Voy a terminar lo que empecé el miércoles. Decíamos el miércoles que el Evangelio cambia todo, la naturaleza que es viva y eficaz de la palabra, que está haciendo su trabajo eficazmente mientras el Espíritu Santo convence, renueva y reforma nuestras vidas de manera que demuestra el poder transformador de Jesús. Mientras se nos está predicando el Evangelio, viene fe por el oír el Evangelio, la palabra de Dios, y en ese momento el Espíritu Santo nos convence de pecado, y la palabra predicada a nosotros está haciendo el efecto, el poder de Dios, por medio del Espíritu Santo que convence, renueva y reforma nuestras vidas. Una persona que ha recibido el Evangelio jamás es la misma. Desde el momento en que recibe el Evangelio, su vida es cambiada y transformada, porque el Evangelio no solamente salva, sino que también transforma. Y transforma habla de dar otra forma. Entonces, aplicar la Biblia es el deber de todos los cristianos y es el único medio que nosotros tenemos a nuestro alcance para recibir el Evangelio. Si no aplicamos la Biblia, esta se convierte para nosotros en nada más que un libro cualquiera o en una colección, nada práctica. Nada práctica. Muchas personas van usted a su casa y abren la puerta, lo reciben y entra y tienen una biblionona de 2,500 pesos ahí abierta. Pero nunca la leen, no saben lo que dice, no tienen su poder. Entonces no sirve de nada. Por eso Pablo dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. ¿Y cómo es que nosotros aprendemos, recibimos, oímos y vemos si no es por la palabra? Esto Pablo se lo dijo a los que andaban con él y que veían y oían y aprendían y recibían de primera mano. Nosotros lo recibimos de segunda mano, pero aplica también para nosotros. Entonces, en Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Con vosotros. Cuando aplicamos la Biblia, Dios mismo está con nosotros, porque estamos en su palabra. La lectura es el primer paso para aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Nuestro objetivo en la lectura es llegar a conocer a Dios, aprender sus caminos y entender su propósito para el mundo y para cada uno de nosotros. Leer la Biblia y conocer a Dios es lo primero que tenemos que hacer, porque una vez tú conoces a Dios y conoces su palabra, esto te va a dar confianza, esto te va a dar esperanza y esto va a ayudar a que tu fe crezca. Vamos, nuestra fe crece conforme vamos conociendo a Dios y de Dios. Como ese canto de cuentan de un Dios que hace, o sea, eso viene de la Biblia, es una historia bíblica que se hizo en un canto. Entonces vamos recibiendo confianza y eso se traduce en fe conforme vamos conociendo a Dios y su palabra, y esto lo adquirimos por medio de la lectura. Entonces, otra cosa, no lea la Biblia para conocer la Biblia. Por favor, no lea la Biblia para conocer la Biblia. Dijo Dani algo que me llamó mucho la atención y dijo, yo no estudié nutrición para conocer acerca de nutrición. Yo estudié nutrición para ser un nutriólogo. Entonces, igual la palabra de Dios, no estudiamos la palabra de Dios para conocer la palabra de Dios. Estudiamos la palabra de Dios para convertirnos en lo que la palabra de Dios dice. Por eso no la leemos nomás cuando vamos a predicar.
La leemos diario porque necesitamos diario ser transformados de alguna o de otra forma, en alguna o en otra área. Entonces, al leer la Biblia aprendemos acerca de la interacción de Dios con la humanidad a lo largo de la historia, su plan de redención, sus promesas, su carácter. Vemos cómo esta vida cristiana es una vida de victoria. El conocimiento de Dios que obtengamos de las Escrituras nos sirve como un valioso fundamento para aplicar los principios de la Biblia en nuestra vida. Te lo digo otra vez, el conocimiento de Dios que obtenemos de las Escrituras nos sirve como un valioso fundamento para aplicar los principios de la Biblia en nuestra vida. Y rápidamente te voy a decir esto. En la Biblia viene, en todos los 66 libros de la Biblia, en 2 testamentos, viene 80 veces la palabra escrito está. Escrito está. O algo semejante a escrito está. 80 veces. 17 veces aparece esto en el Antiguo Testamento. 17 veces. 63 veces en el Nuevo Testamento. En Lucas 4, de hecho se me ve que también está en Mateo 4, Jesús fue tentado por Satanás en el desierto. Y digo esto como preámbulo para que usted lo entienda. Y Jesús dice la Biblia que había ayunado 40 días con sus noches. Tenía mucha hambre. Entonces note, Jesús tenía una necesidad, tenía una carencia, tenía una debilidad, ¿cierto? ¿Qué hizo Satanás? Lo atacó en su necesidad, en su carencia, en su debilidad. Y le dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y aún en la debilidad, en la carencia y en su necesidad, Jesús logró sacar algo muy importante que es para nuestra enseñanza, y es lo siguiente: escrito está. Quiero enseñarte cómo Jesús aplicó la palabra de Dios, el texto de Dios, a una situación o una circunstancia que tuvo resultados totalmente diferentes y positivos. Porque esto no es de que yo las puedo y yo las... No se trata de ti ni de mí. Se trata de la palabra. 1 Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, a las palabras de Dios. O sea, el creyente tiene como herramienta la palabra de Dios y debe de vivir en los confines de la palabra de Dios, en todo lo que hace, en todo lo que vive y en cada etapa de su vida. Tenemos como guía la palabra de Dios, es nuestro manual, es nuestro instructivo. Y Jesús nos dejó este ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Escrito está. Y ese escrito está enseña que para cualquier situación o circunstancia, cualquier problema y cualquier duda y cualquier cosa que tú pases y atravieses en tu vida, hay un escrito está. ¿Se acuerda que le preguntaron a Jesús acerca del divorcio? Entonces, note lo que ¿qué hace Jesús? Se va a la palabra. La gente no está interesada en mi opinión ni en la tuya. La gente está interesada en la opinión de Dios. ¿Qué dice Dios? Vienen a un pastor y dicen, oiga pastor, ¿es pecado esto? Lo que en realidad están preguntando es, ¿qué dice Dios acerca de esto? Y la respuesta de un hombre y de una mujer de Dios que han recibido el Evangelio y que practican y viven el Evangelio es dar una contestación de acuerdo a la palabra de Dios. Es como que si le preguntaran a Dios. Dice, es como que si rogásemos a Dios. Y es como que si le preguntáramos a Dios, Dios, ¿qué dices de esto? Entonces nosotros como sus siervos, como sus siervas, debemos de responder conforme a lo que Dios dice. Entonces el conocimiento de Dios que obtenemos del texto, de las Escrituras, nos sirve como un valioso fundamento para aplicar los principios de la Biblia en nuestra vida. Cuando Jesús dijo escrito está, ¿qué hizo Él? Jesús usó la Escritura como la autoridad fundamental
para poner fin a cualquier argumento. Entonces, cuando el cristiano, cuando el creyente usa el texto, usa la palabra y la aplica en su vida, en cualquier situación, lo que el cristiano está haciendo es que está usando la Escritura como la autoridad fundamental para poner fin a cualquier argumento. Alguien vive fuera de matrimonio, te va a decir una cosa. Alguien vive en pecado, te va a decir otra. Alguien es homosexual, alguien es ladrón, pero le ponemos fin al argumento diciendo: esto es lo que Dios dice, amigo, no yo. Esto es lo que Dios dice. O sea, el asunto es con Dios y contigo. Yo nada más soy el emisario, dijera Pablo, ¿da? ¿Estamos aquí? Texto, contexto y subtexto. Texto, contexto y subtexto. Texto, contexto y subtexto. Vamos a ver estas tres cosas y cómo es que aplican a nuestra vida y cómo es que podemos nosotros usar. Es lo mismo como un médico, un doctor. O sea, cuando un médico, un doctor agarra un bisturí para abrir un cuerpo, él está haciendo lo que aprendió ¿de dónde? Del texto. De los libros que leyó. Ahí le dijeron a él: mira, vas a hacer así. Si él se sale de lo que el libro le dijo, entonces va a haber una malpráctica y corre el riesgo de que lo demanden o de que el paciente muera, que es lo peor. El texto, ¿qué quiere decir el texto? Bueno, el texto aborda la revelación bíblica. El texto aborda el conocimiento bíblico. Esto es lo que el texto representa. Me preguntaba alguien: pastor, porque yo dije el miércoles que la revelación bíblica la puede obtener hasta un mundano. Y me preguntaba alguien que si podía yo especificar en eso. Le dije: sí, claro. Sí puedo yo profundizar en eso. Y es que realmente revelación bíblica quiere decir conocimiento bíblico. Revelar algo quiere decir es darle luz a algo, conocer algo. Entonces, cuando hablamos de texto, hablamos de la revelación bíblica. Y esto quiere decir que Dios se revela a sí mismo a través de su palabra escrita. Se revela al Hijo, revela al Espíritu Santo, que fue el Verbo y se hizo carne y habitó entre nosotros. Habla del Evangelio, es el mensaje, el texto central de la Biblia. Es el texto sobre todos los textos, el Evangelio. Revela los propósitos soberanos de Dios en la historia para unir todas las cosas en Cristo. En Colosenses dice que Jesús recibió el ministerio de la reconciliación, reconciliando todas las cosas con Cristo. Verdaderamente, obtener el Evangelio significa que entendemos que el Evangelio es normativo y supremo en los tratos de Dios para con nosotros, y nos sometemos humildemente a la autoridad de su palabra y a la autoridad de Dios mismo, y lo que dice acerca de nosotros y de nuestra necesidad de Él. Por eso, venir o no venir a la iglesia no tiene que ver con que tengas tiempo o no tengas tiempo. Tiene que ver más bien con tu intimidad con Dios y con tu necesidad de Dios y con tu hambre y deseo que tú tengas de Dios. Eso es lo que determina el venir o no venir a la iglesia. No podemos decir que no tengo tiempo, que estoy trabajando. Esas son excusas. La verdad es de que es tu relación, es tu profundidad y es tu necesidad de Dios. Así como comes porque tienes necesidad. Duermes porque tienes necesidad. Y así una persona que ha recibido el Evangelio tiene necesidad de Dios. Porque estamos comprometidos a conocer el Evangelio de verdad y articularlo claramente, porque Dios ha hablado sobre el tema de manera definitiva. Entonces, cuando hablamos de texto, hablamos de lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque esto va a ser como un almacén de donde tú vas a agarrar las cosas que tú necesitas de la Biblia para aplicarlas a tu necesidad, a tu carencia, a tu problema. Y al hacer la conexión pasa algo sobrenatural.
Cuando se emplea la palabra de Dios en la vida del ser humano pasa algo sobrenatural. Ahora déjate hablar del contexto, porque hasta ahorita te hablé nada más de la Biblia, de lo que Dios dice acerca de sí mismo, de lo que Él manifiesta y revela, y de los ejemplos en la Biblia, que es lo que tienes a tu alcance y que es tu herramienta con la que tú vas a trabajar, y yo también. Pero déjate hablar del contexto, porque ya el contexto habla acerca de nosotros. El contexto aborda la orientación de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Estos son los asuntos que pertenecen a lo que está fuera de nosotros, y cómo nuestras vidas se relacionan con ellos, con esos asuntos, y se orientan a su alrededor. También el contexto incluye nuestras relaciones con otras personas, las circunstancias cotidianas, las estaciones de la vida. Te doy un ejemplo. ¿Con qué peleamos y luchamos más? ¿Con lo de adentro o con lo de fuera? Nosotros sí, pero las otras personas no. Las otras personas no luchan ni pelean con lo tuyo de adentro. Las otras personas luchan y pelean con lo tuyo de afuera. Porque es tu conducta, porque es tu carácter, porque es tu actitud, porque es la manera como haces las cosas, porque es tu enojo, porque es tu ira, porque es tu rabia, porque es tu arranque, porque es tu reacción, porque no compras y no pagas, porque incumples en tu palabra o en tu deber, cosas que tienen que ver contigo pero con lo de afuera. Ese es el contexto. Las relaciones, los asuntos, los problemas de vida, pero que están por fuera. Ese es el contexto. Si somos sinceros, realmente nosotros podríamos decir que esto es lo que realmente nos abarca. La mayoría de nosotros tenemos problemas por lo que yo le hablo ahorita. Sí, esos problemas vienen de adentro, y ahorita en el subtexto te voy a enseñar cómo es que tú puedes trabajar lo de adentro para cambiar eso. Pero quiero que entiendas ahorita que los problemas que nosotros tenemos son por lo de afuera, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que sentimos, por lo que pensamos. Alguien hizo algo que no me gustó, alguien habló algo que no me gustó. ¿Qué causó en mí? Entonces esa es la cosa, y ahí es donde se derriban la mayoría de nuestros problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas entre esposos, problemas entre hijos. Ahí, en lo de afuera, en las cosas cotidianas de la vida. Si nosotros no entendemos esto, no vamos a poder reducir el evangelio, no vamos a poder echar mano del evangelio, para que el evangelio, que muchos creen que nada más es para salvación, pero también es para transformación, lo tenemos que agarrar y emplear en nuestra vida cotidiana para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Esa vida abundante no es en el cielo, hermanos, esa se llama vida eterna. Pero Jesús dijo, para que tengáis vida, y vida ¿qué? Abundante aquí, en lo cotidiano, donde luchas, donde batallas, donde te enojas, donde te deprimes, donde te entristeces. Ahí es donde Dios quiere irrumpir con el evangelio, con el texto, con la palabra, allí. Para que se marque la diferencia, porque si no, entonces ¿cómo nos vamos a diferenciar de los de afuera? Si los de afuera no tienen fe, cuando tienen una deuda que no pueden pagar, andan ahí muriéndose. Y si los cristianos también somos así, entonces ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Debe de haber una diferencia, ¿estás de acuerdo? Ok, entonces verdaderamente obtener el evangelio significa que reconocemos que el contexto es el lugar donde se debe de aplicar el evangelio. El contexto es el lugar donde se debe de aplicar el evangelio. ¿Qué quiero decir? Las circunstancias de mi vida cotidiana, mi familia, mi matrimonio, mis hijos, deudas y lo que sea. En lo que es de mí pero que está fuera de mí.
Ahí es donde yo debo de aplicar el Evangelio. Vivir a la luz del Evangelio es aprender a desarrollar nuestra nueva identidad en Cristo en lugares específicos. Escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, escrito está. A tu Dios no tentarás. Escrito está, solamente a tu Dios adorarás. Escrito está, Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Escrito está. Agarra ese texto, agarra esa palabra y métela a tu situación, a tu circunstancia, y vas a ver cómo esa situación o circunstancia va a cambiar. Porque el Evangelio tiene poder, porque el Evangelio es el poder de Dios. Entonces tenemos que agarrar ese poder de Dios por medio del Evangelio y meterlo a nuestro contexto. Amén. Ok, entonces vivir a la luz del Evangelio es aprender a desarrollar nuestra identidad en Cristo en lugares específicos, en situaciones específicas y con personas específicas, para que el reinado y gobierno del Rey Jesús que se mantenga en su señoría y a través del contexto de nuestra existencia. ¿Cómo puedo yo llevarle gloria a Dios? ¿No dice la Biblia en Juan 8, versículo 15, que qué es lo que lleva gloria a Dios? El fruto. El fruto es lo que honra a Dios, es lo que da gloria a Dios. No es que yo diga gloria a Dios, no. Yo le doy gloria a Dios cuando doy fruto, cuando tengo problemas con una persona específica y agarro y aplico la palabra de Dios específicamente con esa persona, en esa situación, y hago la conexión. Si yo tengo que pedir perdón, pido perdón. Si yo tengo que perdonar, yo perdono. Escrito está, agarro el texto, lo empleo, lo pongo en uso. La falta de aplicación de la palabra de Dios es como el hombre que fue y fincó en la arena, hermanos. Y entonces fue grande la ruina y no tenemos buenos resultados. Y luego nos quejamos. Y hasta el enemigo nos engaña y pensamos que el Evangelio no sirve. Y confundimos iglesia con Evangelio y decimos, yo no voy a ir a la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia? Y la iglesia no tiene nada que ver, el Evangelio es el Evangelio. El templo no tiene nada que ver, el pastor no tiene nada que ver, la gente no tiene nada que ver. Si la gente no te trajo, la gente no te debe de sacar. Si tú llegaste aquí por Jesucristo, no te debes de ir por la gente. Ahora vamos al subtexto. ¿Qué es el subtexto? El subtexto aborda la motivación del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que toda orden que sale del corazón tiene una motivación. ¿Qué quiere decir motivación? Hay algo que es como el gatillo. Es como el gatillo. Proverbios 24:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Toda acción, todo pensamiento, todo sentimiento pasa por ahí. Entonces, si de mí están saliendo cosas malas y pasan por ahí, y yo puedo entrar ahí por medio de la palabra y cambiar el curso de lo que va a salir de ahí, ay, ay, ay. Eso es poderoso. ¿No te gustaría cambiar el curso de lo que va a salir de tu corazón? Entonces, aborda la motivación del corazón. Porque aquello bueno en mí, porque lo bueno que está en mí hacer no hago, sino lo malo que no quiero hacer es lo que vengo y hago. Aunque no quiera hacerlo, lo hago. ¿Por qué? Porque hay una motivación en el corazón, hay una orden en el corazón. Algo le está diciendo a mi corazón que haga eso, que piense eso, que sienta eso. Por eso dijimos anoche, Ricky me corrigió en Jeremías 17:9, engañoso, más que todas las cosas, y perverso es el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque en ese corazón es de donde se dispara todo, es de donde sale todo. Entonces, si nosotros queremos cambiar todo lo malo que sale del corazón, tenemos que ir a lo que causa que salga. No sé si me estoy dando a entender. Este es el centro del mensaje hoy. ¿Sabes tú lo que es un centro de distribución? Ok, el corazón es el centro de distribución. Y en el centro de distribución es donde se reciben ¿qué? Las órdenes.
acerca de qué es lo que va a salir. Sí. Entonces dice, mira, vamos a sacar esto, vamos a enviar lo otro. ¿A dónde? Para allá. Y esto para allá, y esto para allá. Tenemos que ir allí. Allí es donde tenemos que ir para cambiar el curso de lo que sale de nosotros. Si yo, por ejemplo, ¿cómo te lo explico? ¿Alguien aquí tiene cosas que salen de ustedes que no les gusta que salgan y que quisieran que ya no salieran? Esta es la manera de cambiarlo. Hay un escrito, está para esas cosas que salen de ti. Y salen de ti porque de un modo u otro tu corazón tiene esa motivación. Tu corazón tiene ese permiso para sacar esas cosas. Ser cristiano no te va a quitar el permiso. Lo que te va a quitar el permiso de que salgan esas cosas es cambiar la naturaleza de las órdenes que está recibiendo tu corazón para sacar esas cosas. Y esto solamente lo hacemos a través de la palabra de Dios. Entonces recibimos el texto, que es la palabra de Dios, lo aplicamos a nuestras circunstancias, en nuestra vida cotidiana. Nota, ese texto se va al contexto y del contexto se va al subtexto. Y ahí el corazón recibe la orden de parte del texto. ¿Tenía hambre Jesús? No solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué hizo eso? Llegó a su circunstancia, que tenía hambre, el contexto. Traspasó a su subtexto, la inclinación de su corazón, la maquinación, la motivación de su corazón. Irrumpió ahí. ¿Le quitó el hambre? Hizo algo, pero se mantuvo. Le enseñó todos los reinos, los dominios. Le dijo, mira, si postrado me adorares todo lo que tú ves. Pues qué gran tentación, ¿no? Ser el mero mero es lo que todo el mundo busca. Y Jesús agarró el texto. Escrito está, lo aplicó a su circunstancia en ese momento acerca de la tentación. Y entonces ese texto se fue como una orden al corazón diciendo, no codicies aquello, no es para ti, no es de Dios, no viene de Dios. Dios tiene algo mejor para ti, resiste, aguanta, Él te va a sustentar. Y ahí le va la tercera, dice que el chamuco empleó la Biblia. Y ya cuando agarran el texto para querer tumbarte, pero con la maquinación incorrecta, con la intención incorrecta, entonces obviamente no va a prevalecer. El corazón sigue igual. Entonces Jesús contraatacó con la palabra, pero lo que pasa es que él sí agarró el texto para el contexto y aquello se convirtió en una orden en su subtexto, en su corazón, por lo que Dios dijo. Entonces venimos aquí a la batalla de que ¿qué es más importante? ¿Lo que dice Dios o lo que dice tu circunstancia? ¿Qué es más importante? ¿Lo que dice Dios o lo que realmente estás viviendo? Porque a veces las cosas son reales, no son ficticias. Si estás teniendo problemas matrimoniales fuertes, no lo vamos a negar. Pero ¿qué es más cierto? ¿Lo que dice Dios o aún esa realidad? Dani predicaba un mensaje el año pasado que se llamaba Fe que irrumpe en tu realidad. Sí, la niña estaba muerta, la hija de Jairo estaba muerta cuando Jesús llegó, esa era la realidad. Pero Jesús irrumpe en la realidad de la muerte y le da ¿qué? Vida.
Sí, la mujer del flujo de sangre, sí, estaba ya casi muerta. Esa era su realidad. Pero Jesús irrumpe en esa realidad porque necesitas tú entender una cosa. Siempre va a ser más importante lo que Dios tenga que decir que lo que las circunstancias tengan que decir. Nota, te lo demuestro en el capítulo 5 de Marcos. Jesús estaba en la barca, estaba ¿qué? Durmiendo. Los demás estaban ¿qué? Afligidos y asustados. Nota, Jesús se levanta. Le dicen: Señor, que no te aflige que nos vamos a hundir. Hombres de poca fe. Jesús se para, nota. Sí es cierto que había una tempestad. Sí es cierto que probablemente se podían hundir. Sí es cierto que estaban en graves problemas. Sí. Pero faltaba el texto. Faltaba el poder de Dios. Faltaba el evangelio. Faltaba lo que Jesús tenía que decir. Y en cada situación o circunstancia en tu vida, siempre debes de entender que tienes que esperar al que tiene la última palabra. No, es que esto ya se acabó. Eso es lo que dices tú, es lo que dice ella, es lo que dice la circunstancia. Pero ¿qué dice Dios? Por eso el salmista dijo en el Salmo 42: espera en Dios porque aún he de alabarle. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios. Entonces Jesús se para y mira la realidad de ellos. ¿Y qué hace? Note, la reprende, quiere decir cállate. Y luego la enmudece, quiere decir que no solo se cayó, sino que nunca jamás iba a volver a hablar. Y entonces, ¿qué hace Dios? No solo te quita un problema, sino que Dios te quita ese problema para siempre. Por eso no debemos nosotros de siempre estar luchando y batallando con el mismo problema. Si usted va a la Biblia, Jesús nada más una sola vez peleó contra la legión con el gadareno. No había necesidad de otra vez. Porque una vez que tú vences un problema, ese problema no solo se tiene que ir, sino que tiene que permanecer alejado de ti. Calla, le dijo. Lo reprende y lo enmudece. Enmudecer quiere decir que ya no ejercía ninguna influencia. Aquello que los agobiaba, aquello que los afligía, aquello que los tenía pensando que ya se había acabado todo, llega Jesús y da la solución. ¿Qué es más importante? ¿Tu circunstancia, tu problema, tu hambre, tu necesidad, tu tentación o lo que Jesús tenga que decir? Por eso es bien importante que agarres el texto, lo metas en el contexto y ahí aplícalo ahí. Eres una persona iracunda, vete al texto. Vete al texto. Y les hablaba a los muchachos anoche de que en casos de esto lo que tenemos que hacer es ir a la causa. A la causa, ir a la causa. Entonces necesitas sentarte, necesitas leer la palabra, necesitas estudiar la palabra, necesitas meditar la palabra y sentarte a solas con Dios y hablar con Dios y ser honesto y sacar todo lo que traes. Y ahí te vas a dar cuenta de dónde viene aquello, desde cuándo eres así. Causa. Cuando vemos a una persona en cualquier manifestación, debemos de entender que esa manifestación tiene una causa, porque no nació así, ni siempre fue así. Hubo algo que un día en cierto momento causó aquello. No, es que no era así hasta que le pasó aquello. Hay situaciones que nos causan traumas, hay situaciones que nos causan cambios, hay situaciones que cambian nuestro rumbo y nuestro destino y en ocasiones hasta nuestras generaciones. Y aquí se trata no de qué tan astuto soy, no de qué tan inteligente soy, no de qué tanta sabiduría tengo, no de qué tanto conocimiento tengo, sino de qué tanto creo a la palabra, conozco la palabra y confío en la palabra. Jesús no usó nada más que la palabra 3 veces. Y si hubieran sido 20 veces haya usado la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es lo que dice Dios? Porque yo como su siervo estoy obligado a vivir en el confín de la palabra. Lo que me gobierna es la palabra.
Lo que me guía es la palabra, lo que me enseña es la palabra, lo que me instruye es la palabra. La arma es la palabra. Mira en el capítulo 6 de Efesios, la única arma de lo que de la armadura habla es la espada del Espíritu, que es ¿qué? De todas las cosas ahí de las que habla los pies, el casco, el cinto y todo, hermano, de todo lo que habla, todo es defensivo. Hay una sola cosa que no es defensiva, es ofensiva. Es un arma, es considerada la espada, igual a Hebreos 4:12. Y dice ahí la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con ella, hermanos, es con la que nosotros peleamos. Con la palabra, con lo que Dios dice. Mi hijo es bien rebelde. Vamos buscando causa, Señor, en oración. Dame una palabra, Señor. Lo único que necesito es una palabra para cambiar esta situación, para meterla en el contexto, Señor. Para que una vez en el contexto baje el subtexto y mande la orden de que ya no eres así, porque mira, esto es lo que Dios dice. ¿Qué le pasó a Elías? Elías estaba en una cueva deprimido, quería morir, se quería suicidar. ¿Qué le llegó? Una palabra. ¿De parte de quién? De Dios. ¿Qué causó esa palabra? Que se levantara. Le dio sustento, le dio ánimo, le dio fuerzas. Se levantó y fue a hacer lo que Dios lo mandó a hacer. Solo necesitas una palabra. Por eso el criado dijo: yo soy hombre de autoridad. Le digo a aquel: ve y va. Y le digo a este: ven y viene. Tan solo di la palabra. La iglesia lo único que necesita es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a marcar la diferencia en la vida de cualquier persona, en cualquier circunstancia. No importa que tan grave sea. La tsunamita iba pasando Eliseo y llega y está solícita. Y Eliseo le dice a su criado Giesi, le dice: oye, esta mujer se ha portado demasiado buena con nosotros. ¿Qué podemos hacer por ella? Le dijo: esta mujer es estéril, no puede tener hijos. ¿Qué recibió la mujer? Una palabra nada más. Para el año que entra, que volvamos por aquí, vas a estar cargando un bebé. Pregunto: ¿recibió el bebé? No. El bebé tenía que esperar 9 meses en el vientre. La mujer tenía que esperar 9 meses para que la palabra se hiciera realidad. Pero no importa lo que tenemos que esperar. Basta con recibir la palabra, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La palabra, Dios la empeña cada rato. Llegan los ángeles con Abraham. Abraham estaba afligido, le decía a Dios: Dios, ¿qué acaso Eliezer mi criado va a heredar todo lo que tengo? Y Dios le dijo: no. Y llegan los ángeles y le dicen: ¿sabes qué? Dios te ha escuchado, Dios te va a dar un hijo. La esposa se rió, muchos se van a reír. De hecho, Isaac significa risa. Pero él recibió la palabra, él le creyó a Dios. Él le creyó a Dios. Nota, Abraham era viejo, anciano, y ya no podía. Por eso en el capítulo 4 de Romanos dice que Abraham luchó, ¿cómo dice? Contra esperanza, ¿no? O sea, porque por ningún lado se podía. Pero él recibió una palabra. Y para cada situación adversa, para cada problema que tú tengas, para cada lucha que tú pases, hay una palabra para ti. Y basta con agarrar la palabra, aplicarla a tu situación. Y entonces esa palabra se va al corazón y le ordena y le dice: corazón, así dice Jehová. No, pero que el problema dice: no, así dice Jehová. Jehová es más grande que el problema. No, pero que es la emoción. No, así dice Jehová. Jehová es más grande que la emoción. Deja de estarle haciendo caso a la emoción. Deja de estarle haciendo caso al problema. Deja de estarle haciendo caso al sentimiento. Y por favor, comienza a hacerle caso a la palabra de Dios, al evangelio de verdad, al evangelio que salva, que cambia, que transforma. Porque ese es el propósito. Jesús no fue a la cruz nada más para salvarnos. Jesús fue a la cruz para salvarnos y transformarnos. Porque parte del paquete de la salvación es transformarse. 2 Corintios 3:18 dice que somos transformados de gloria en gloria.
Hay una transformación gloriosa ocurriendo en cada uno de nosotros cuando creemos a la palabra, agarramos la palabra y la aplicamos. Estoy quebrado, eso dice tu situación, eso dice tu circunstancia. ¿Qué dice Dios? Mío es el oro y mío es la plata. He aquí pues yo supliré todas tus necesidades conforme a mis riquezas. Fui joven, mas he envejecido y nunca he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Entonces yo me armo de eso. Yo digo, esto es lo que Dios dice. Mi circunstancia dice esto. Estoy enfrente del mar, el mar está embravecido, atrás viene el faraón, a los lados tengo montes, tengo montañas. Wow, estoy acabado, eso dice mi circunstancia. Entonces, ¿qué hizo Moisés en ese momento? Fue a Dios. ¿Qué debes de hacer en ese momento? Ir a Dios. ¿Para qué fue Moisés a Dios? Para recibir una palabra. Y la palabra era: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Solamente los que están tranquilos pueden dormir en una barca en medio de una tempestad. Solo los que están tranquilos pueden dormir en una barca en medio de una tempestad. Y solamente porque recibieron una palabra. Todos tenemos problemas, todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas, todos tenemos tentaciones, todos tenemos... La diferencia no la marca eso. Ese es un denominador común. Lo que marca la diferencia es qué hacemos durante eso. Y es lo que te estoy enseñando. Agarras el contexto. ¿Qué es el contexto? Es lo que Dios dice. Es lo que Dios revela acerca de sí mismo. No cantes que Él es poderoso. Experimenta su poder. No cantes de que Él es grande. Agarra su grandeza. Agarra lo que la Biblia dice acerca de Él. Él no te va a dejar avergonzado. Y entonces agarra tu circunstancia, tu problema, tu situación, tu adversidad. En la vida cotidiana. En la vida cotidiana. ¿Con qué estás luchando? Agárralo. Agarra lo que Dios dice y mételo donde estás luchando. Y dile a eso que estás luchando: esto es lo que Dios dice. Y yo me voy a someter a esta autoridad. Y voy a usar esto como una autoridad fundamental para terminar y dar punto a cualquier argumento. Esto es lo que Dios dice, punto. ¿Y sabes qué va a pasar? Eso se va a ir a tu corazón. Y entonces tu corazón va a recibir la orden de lo que Dios dijo. Y entonces lo que va a salir de tu corazón es eso que Dios dijo. Es como cambiamos los designios, las motivaciones del corazón. Mira, ¿has visto una persona con un corazón malo? La razón por la que tiene el corazón malo, ¿sabes por qué? Porque todo lo que le entra, desde su texto, no es Biblia, desde su contorno, todo lo que le entra es malo. Entonces el corazón tiene maquinaciones malas, tiene inclinaciones malas, tiene aquello que lo manda y lo gobierna malo. Entonces, por ende, todo lo que salga de un corazón así va a ser malo. Por eso Jesús dice que el buen hombre del buen corazón saca cosas. Claro, ¿por qué? Porque ese corazón es gobernado por la palabra. Agarras el texto, agarras lo que Dios dice y lo metes a tu problema. Yo estoy enfermo, ok, me voy a Isaías 50 y ¿qué? 3 y agarro por sus llagas, ¿qué? O agarro, hay alguno entre vosotros enfermos, ¿qué hay que hacer? Hay que llamar al pastor, hay que llamar a los ancianos a que oren, hagan ruego y súplica. Yo hago eso. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aplicando la palabra de Dios. ¿A qué? A mi necesidad, a mi problema, a mi vida cotidiana, a mi diario vivir, donde me afecta al máximo. Lo que más me afecta es mi vida cotidiana, mi trato con los demás. Entonces agarro la palabra y la meto allí. Y eso va a cambiar mi vida cotidiana. Va a cambiar la manera como yo veo las cosas. Va a cambiar la manera como yo percibo las cosas.
Y esto va a cambiar la manera como yo voy a actuar. Porque yo estoy siendo formado por la palabra. Mi corazón está siendo formado por la palabra. Mis circunstancias están siendo cambiadas por la palabra. Alguien te ofendió, ve a la palabra. Y entonces la palabra te va a hablar y te va a decir, y no perdona, no puede ser perdonado. O te va a decir, si algún hermano te ofende, ve con él, estando tú y él a solas, y arréglense. Agarra esa palabra, la aplicas a tu situación. Eso se va a tu corazón, ¡pum!, se arregla. El otro día me preguntó alguien, ¿pero qué cuando no se puede reconciliar? Eso es mentira, siempre se puede reconciliar. Todo es reconciliable. La Biblia dice en Colosenses 3:10 me parece, todo es reconciliable. Reconciliando todas las cosas con Cristo, todo es reconciliable. Entonces vamos a cambiar nuestra circunstancia, nuestra vida cotidiana, nuestra vida personal, nuestra persona. Entonces vamos a poder cambiar a alguien más. No porque le digamos que haga, no, porque nos va a ver. Porque tenemos mucha gente que está detrás de nosotros, nada más viendo nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo. Si estamos aquí. Entonces, uno de los riesgos y uno de los peligros más grandes para los cristianos de hoy en día es contentarse con obtener el evangelio meramente por revelación bíblica. Es decir, Dios dice esto y yo con esto ya estoy conforme. Ese es un peligro, porque no debemos de quedarnos ahí. Debemos de agarrar eso que Dios dice y llevarlo y aplicarlo al contexto, a nuestra vida cotidiana, a nuestras relaciones con las personas, a nuestras situaciones adversas, para que de ahí se vaya al subtexto que es nuestro corazón, y entonces la orden sea dada al corazón y el corazón actúe de una manera diferente. Si fallamos en llevar el mensaje del evangelio de nuestras cabezas a nuestros corazones y vidas, entonces estamos fallando en verdaderamente entender, conocer y recibir el evangelio. Si fallamos en llevar el evangelio de nuestra cabeza a nuestra vida, a nuestra práctica, no hemos recibido el evangelio. Por eso, le leo prontito por esto, fíjese. Una persona manifiesta que ha recibido el evangelio porque logra llevar el evangelio de la cabeza al corazón por medio de la aplicación en su vida cotidiana. Porque ¿qué es lo que te cambia? El evangelio. ¿Qué es lo que te transforma? El evangelio. Tú no puedes ser transformado en secreto. La transformación va a ser evidente y manifiesta a todos. La gente se va a dar cuenta que ahora ya no eres como eras antes, porque ya no hablas igual, ya no actúas igual, ya no vives igual, etc. Mira, hablamos de encubierto. ¿Te acuerdas que dimos el texto? De que si nuestro evangelio está encubierto, dice en 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, cuando no hay una manifestación verdadera de que alguien recibió el evangelio y lo pasó de la cabeza a su vida práctica y hizo lo que te estoy diciendo, entonces es un evangelio encubierto. Y lo que quiere decir evangelio encubierto quiere decir que no les ha resplandecido. Ahora nota el verso 4, en los cuales el Dios, hablando de Satanás, con D minúscula, el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Nota en qué se centra totalmente la doctrina del diablo. Aquí en esto se centra totalmente la doctrina del diablo. Ahí te ven qué. En cegar el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? ¿Para que no sean bendecidos? ¿Para que no sean prosperados? ¿Para que no tengan cosas materiales? No, no.
¿Para qué? Para que no le resplandezca ¿qué? La luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque una vez le resplandece la luz del Evangelio, va a echar fuera toda tiniebla, va a manifestar la gracia de Dios, va a recibir el perdón de Dios, va a ser justificado, santificado, va a tener nueva vida, vida eterna y todo eso. Y entonces por eso Satanás lucha y pelea ferozmente con la humanidad para ocultarles el Evangelio. Les tapa los ojos para ocultarles el Evangelio. Y así los tiene en tinieblas. Así los tiene engañados pensando que lo que ellos hacen es bueno y que es lo que les conviene. No, los tiene engañados Satanás. ¿Cómo? Así mire. Así los tiene, mire. Así. Dice la Biblia, para que viendo y oyendo no entiendan, dice, oyendo no entiendan. Cega el entendimiento del incrédulo, de los incrédulos, con un solo propósito. ¿Cuál es? Que no le resplandezca la luz del Evangelio. Lo que el diablo dice: no me importa si vas a la iglesia, no me importa si ofrendas y diezmas, no me importa si oras, no me importa si lees la Biblia, pero que no te resplandezca el Evangelio, que no salgas de mis garras, que no salgas de mi influencia, que no salgas de mis tinieblas. Por eso es necesario entender que el Evangelio tiene poder. El Evangelio es poder de Dios. Lo dice en Romanos 1:16, para salvación. Salmo 19, verso 7 dice que la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace? Convierte el alma. El Evangelio convierte el alma. Nada más puede cambiar al hombre, nada más puede cambiar la situación, la circunstancia, el problema, la enfermedad, más que la palabra, más que Dios. Jesús le pregunta a Marta: oye Marta, ¿y tu hermano? Dice, ¿tú crees que tu hermano va a resucitar? Y Marta le saca el dogma, le saca la doctrina, le dice: sí, Señor, en la postrera resurrección. Jesús le dijo: Marta, Marta, ¿qué no te he dicho? Que si crees, verás la gloria de Dios. Jesús no está hablando de la postrera resurrección. Jesús está hablando en ese momento. Nadie está preocupado de la vida eterna, esa va a llegar. Nos preocupamos de la vida temporal. Nos preocupamos de lo que recibimos de otros y lo que damos de otros. ¿Y tiene sentido? Para mí es lo importante. Yo no estoy preocupado que si en el cielo, cómo me van a tratar los ángeles. Perdóname, yo no, eso no. Ni tengo duda de que no voy a llegar o si voy a llegar, no. Pero sí, me preocupo de aquí. De cómo debo tratar a los demás, de cómo puedo yo manifestar lo de Dios en mí a través de mí hacia otros. Mira, un cristiano que ha recibido el Evangelio debe de comportarse y debe de tratar a los demás como Cristo. Debe tener el carácter cristocéntrico. Debe moverse en el fruto del Espíritu, que es amor. Esta fue la motivación total y entera de Jesucristo. Dice que a todos los que le traían los sanaba. A todos. Y después dice que vio las ovejas, ¿qué? Dice que vio al pueblo como ovejas sin pastor. Dice que tuvo compasión de ellas. Compasión es fruto del amor. Compasión. La diferencia entre lástima y compasión es de que lástima te hace ver el problema y te vas. Compasión te hace ver el problema y te quedas. No te puedes ir sin hacer algo al respecto. Y la lástima la mostró el sacerdote y la mostró el levita en la parábola del samaritano. Pero la misericordia la mostró el samaritano. Porque el samaritano no tenía ninguna obligación ni ninguna responsabilidad, pero hizo algo. Viene un hermano a ti y te dice que tiene una carencia, una necesidad. Si tú tienes lástima, dices: ay, pobrecito, híjole, de veras, si tuviera, no, lo siento mucho, ojalá y que te ayuden. Esa es lástima. Y que digas: ay, me siento mal porque pobre señor está durmiendo allá afuera y está lloviendo.
No, compasión es que tú agarres a ese señor y lo metas a tu casa y que le des unas sábanas y que le des una cobija y que le des un té, un café caliente y que le pongas un plato de comida. Eso es compasión. Y eso es lo que Jesús tuvo. Por eso nunca nadie fue a Jesús y se fue con las manos vacías. Podemos pasarnos 100 años así, pero mientras no ocurra esto que te digo, de recibir el texto, llevarlo al contexto. Y esto de texto y contexto y subtexto es nada más, son nombres, pero la realidad es, el texto es la palabra de Dios. El contexto son tus situaciones cotidianas, normales, naturales. Es como cuando tú estás malita, mija, y que llegue alguien y que te haga así, aunque no sepa, es un problema, te causó un problema a ti, un disgusto, un agravio. ¿Qué hacer en un caso de esos? Agarro la palabra de Dios, no hay más. Porque lo otro es no hablarle a esa persona, o tener algo contra esa persona, o alejarse de esa persona. Y eso es lo que el corazón quiere, porque el corazón es engañoso. Pero metes la palabra de Dios y entonces te dice, perdónalo, ni cuenta se dio, ni supo. Dile lo que te hizo, pero concientízalo, pero dile que pues, le perdonas, ¿verdad? Quizá él no se dio cuenta, pero díselo para que otra vez no se le haga fácil nomás llegar y como un día me dijiste tú. Y cambiamos desde ese día. Esto es lo que marca la diferencia cuando el Hijo de Dios lee la palabra, cree la palabra y aplica la palabra. Y entonces vendrá a ser como árbol plantado junto a corrientes. Y lo mismo Josué 1:8. Nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche para hacer conforme. ¿Te das cuenta? O sea, poner y aplicar la palabra de Dios a tu vida diariamente, que no se aparte de ti, va a causar que tu camino sea que prosperado y que todo lo que hagas te salga bien. Y que en lugar de tener enemistades y pleitos y iras y contiendas, tengas favor y gracia y tengas paz con los demás y que los demás verdaderamente y realmente quieran estar contigo y que te aprecien y te valoren y que te vean como un hombre y una mujer de Dios en lugar de pensar de ti de otra manera. Y eso no lo logro yo ni lo logras tú, eso lo logra la palabra. Porque en Efesios capítulo 5 versículo 26 Jesús dijo, hablando de la iglesia, que la lavó y la purificó con agua por medio de la palabra. Somos lavados y purificados por medio de la palabra, para que el crédito y la gloria sean de Dios y no de nosotros. Es la palabra en mí, es la palabra en ti. Ese es el lenguaje espiritual, la palabra, la palabra. Ese es el lenguaje espiritual, la palabra de Dios. Agárrala y aplícala. Dios dijo esto, sí, pero las circunstancias, no me importan las circunstancias, yo me voy a esperar. Una vez fui, yo antes decía mucho que si te cortan la luz y no tienes con qué pagarlas, ve a la tienda y cómprate unas velitas. Y en cierta ocasión llegué a una casa y unos hermanos tenían unas velitas y a mí se me había olvidado que yo había dicho esto. Y yo pensé, dije, estos brothers están románticos. Y cuando ya me iba a ir, me acordé de lo que yo había dicho. Les dije, oigan, ¿están románticos? Y me dijeron, no, pastor, ¿se acuerda que usted? Sí. Entonces, ¿sabe qué? Les dije, ¿y cuánto fue? Tanto. Metí la mano en mi bolsa y se los di. Yo era la respuesta a la oración de ellos y yo no lo sabía por lo que yo ya había dicho. ¿Ves cómo se convierte a veces uno en la respuesta de la necesidad de alguien más? Mira, déjame terminar con esto. Todo lo que José pasó, en el capítulo 45 dice que José lo padeció para preservar a toda la nación de Israel. Y en el capítulo 50 dice, lo que ustedes hicieron, o sea, el mal que ustedes me quisieron hacer, Dios le dio un giro y lo usó ¿para qué? Para la preservación de muchos. Entonces nota, cuando tú usas la palabra,
tanto tú te vas a convertir en respuesta de la oración de otro, como otro se va a convertir en la respuesta de la oración tuya. Y eso es hermoso. Eso es hermoso, hermanos. No hay cosa más hermosa. ¿Quieres ver una iglesia que crezca? ¿Quieres ver una iglesia que madure? ¿Quieres ver una iglesia unida? Una iglesia que lea la Biblia, que crea la Biblia y que aplique la Biblia. Esa es una iglesia que... ¿Por qué? Porque el pastor no le tiene que decir: hermano, no se comporte así. Hermano, no se vista así. Oigan, no vaya para allá. Oye, no te quiero ver con... Ese no es el trabajo del pastor, hermanos. Ese es el trabajo del Espíritu Santo por medio de la palabra. Si verdaderamente eres cristiano. Si no eres cristiano, pues